Cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio correspondiente a la unidad de dinámica y energía. Mi nombre es José Ernesto Ruiz Neita, como aparece en mi número de identificación. Bueno, continuando, vamos a desarrollar el ejercicio número 5, que corresponde al siguiente enunciado. Un bloque de masa de 4,10 kilogramos está situado encima de una plataforma que se mueve verticalmente. La plataforma inicialmente sube con una aceleración constante de 0,602 metros por segundo al cuadrado. Mientras la plataforma sube, simultáneamente sobre el bloque se aplica una fuerza horizontal de 29,1 newton, que lo hace moverse en ese sentido. Y nos piden encontrar la aceleración horizontal del bloque, si entre el bloque y el piso hay un coeficiente de fricción de 0,191. Entonces, para el desarrollo del ejercicio, vamos a darle solución a las preguntas orientadoras que nos pide el ejercicio. Y la primera es: ¿qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usarán el problema? Entonces, la primera ley de Newton es la ley de la inercia. Todo cuerpo nos indica que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento a menos que otros cuerpos actúen sobre él o otras fuerzas. Es decir, que para modificar el estado del movimiento de un cuerpo es necesario actuar sobre él. La segunda ley de Newton nos dice que es la ley de fuerza, y la fuerza es directamente proporcional a la masa y la aceleración de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, siendo la fuerza y la masa cantidades vectoriales. La tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos interactúan, aparecen fuerzas iguales a que interactúan. Aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. La segunda pregunta: en términos de la tercera ley de Newton, la fricción, entre comillas reacción, aparecen como una reacción a fuerza, que es la acción. Dice: la fricción aparece como una reacción al movimiento o al desplazamiento de un objeto. La tercera pregunta nos preguntan: ¿qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Un sistema está en equilibrio de fuerzas cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a 0. Eso nos indica el equilibrio de fuerzas. Otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico? ¿Y en qué condiciones se aplica? Y decimos para ello que la fuerza de fricción estática, o fuerza sub S, es la fuerza entre dos superficies que impide que ésta se deslice o resbalen una sobre la otra. Y la fuerza de fricción dinámica, o F sub D, siempre se opone al deslizamiento y trata de reducir la rapidez a la cual las superficies se deslizan una sobre la otra. Expresado de otra manera sería: el coeficiente de rozamiento dinámico es el coeficiente de proporcionalidad que realiza la fuerza de rozamiento que actúan sobre un bloque que se desliza y la fuerza normal. Entonces ya ahora sí entramos al desarrollo del ejercicio. Para ello hicimos una gráfica de cómo más o menos nos planteaban el ejercicio para poderlo analizar
gráficamente. Realizamos un diagrama de cuerpo libre en el cual interactúan las fuerzas de la normal, el peso, la fricción y la fuerza aplicada, que es de 29,1 newton. Entonces, para dar solución al ejercicio planteado, se trabajó la segunda ley de Newton, ley de la fuerza. Nos preguntan que el ejercicio nos pregunta que debemos encontrar la aceleración del bloque en el sentido horizontal. Para ello, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y tenemos los datos que nos brinda el ejercicio, coeficiente de rozamiento, una gravedad, y nos preguntan la aceleración. Entonces, si la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el sentido del eje X, las fuerzas que actúan en el eje tenemos que actúa la normal, la fricción, la masa y la aceleración. Tenemos que, reemplazando estos datos en la fórmula 2, al lado izquierdo de la fórmula tendríamos en la sumatoria de las fuerzas, tendríamos la fuerza y le restamos la fricción. En el otro lado de la fórmula tendríamos la masa por la aceleración en el eje de X. Ahora, si la fuerza de fricción es μ por la normal, pero la normal es igual al peso, es decir, la normal es igual al peso, pero en un sentido contrario, luego podemos definir la ecuación 3 como la tensión, que es la fuerza aplicada, menos μ por el peso, que sería igual a la masa por la aceleración. Si despejamos de esta fórmula la aceleración, tendríamos que la tensión menos μ por el peso sobre la masa sería la fórmula que nos permite calcular la aceleración en el sentido del eje X. Acá debemos tener en cuenta que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, y tendríamos que la aceleración en el sentido del eje X sería igual a la tensión menos μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la masa por la gravedad, divididos entre la masa. Reemplazando los datos en la fórmula, tendríamos la tensión sería 29,1 newton menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,191, multiplicado por la masa, que son 4,10 kilogramos, y a su vez multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, todo dividido sobre 4,10 kilogramos. En ese sentido, el resultado del numerador nos da 21,4 newton, y en el denominador tendríamos que 4,10 kilogramos. En tal sentido, la aceleración en el eje de X estaría siendo igual a 5,22 metros por segundo. Por último, de acuerdo al ejercicio, realizamos un análisis. En el ejercicio se aplicó la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración horizontal del bloque. Se identificaron las fuerzas que interactuaban en el sistema y se determinó la aceleración en el sentido del eje X, pese a que el movimiento del eje E también presentaba una aceleración, pero ya venía identificada en el ejercicio, por tanto la descartamos para el desarrollo de las fuerzas que actúan sobre el eje de Y. Muchas gracias.